En medio de la cordillera de los Andes, en pleno desierto de Atacama, se encuentra un ecosistema deslumbrante: el Salar de Maricunga. Sin embargo, este lugar único podría desaparecer en pocos años por la megaminería del litio. En muy pocos años, probablemente no más allá de 2 décadas, el Salar de Maricunga ya esté completamente degradado y la población y la biodiversidad local solamente va a haber recibido los perjuicios de una actividad extractivista. La amenaza del litio viene de hace muchos años atrás y lamentablemente en estos últimos 2 años se ha empezado a trabajar firmemente en la prospección de la extracción del litio en la zona norte del Salar de Maricunga. Los humedales que hay ahí arriba son preciosos y el valor que tiene, yo creo que ellos no saben el daño que causaría si siguiéramos permitiendo la forma de extracción que hay hoy en día. Hoy día nos están quitando algo tan elemental que es el recurso hídrico a través de la explotación de estos salares. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida. No queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones. En el centro sur de América Latina, en la cordillera de los Andes, la más extensa de la Tierra, se encuentra la mayor reserva de litio del mundo. Esta zona, que agrupa Chile, Argentina y Bolivia, forman lo que las empresas mineras han denominado el Triángulo del Litio. Este territorio alberga del 70 al 85% del litio mundial. Uyuni en Bolivia, Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salares y humedales altoandinos en donde hay grandes cantidades de lo que las mineras han llamado el oro blanco del siglo XXI. Nosotros somos un pueblo que venimos de su raíz. De su raíz viene del lado sur del río Titicaca, Perú, Bolivia, y se desplazó hasta Argentina, traspasando Chile. Pero mi comunidad en sí, su raíz principal son de Argentina, porque de allá son todos nuestros abuelos, nuestros ancestros.
Nosotros venimos de la cosmovisión y compartimos la cosmovisión andina que comúnmente la tienen los pueblos del norte y los pueblos que viven en la alta cordillera. Somos transhumantes, somos crianceros, somos un pueblo que trabajamos la medicina ancestral, las hierbas de nuestros territorios, que nos mueve la tierra, nos mueve el agua, nos mueve el sol, la luna. Convergemos con ellos ancestralmente y espiritualmente también. El Salar de Maricunga se encuentra a 160 kilómetros de Copiapó, en pleno sector cordillerano. Tiene una superficie de 145 kilómetros cuadrados y es parte de una cuenca hidrográfica mayor que abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados. Además, parte del Salar de Maricunga está dentro del Parque Nacional Nevados Tres Cruces, incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Este parque se divide en dos sectores, Santa Rosa, ubicado al norte, y Negro Francisco en el sur. Ambos sectores se unen por un corredor biológico, donde se emplazan humedales y alta biodiversidad. Lamentablemente, esta zona no está bajo protección e incluso mineras de oro extraen aguas del sector. En el 2018, el Tribunal Ambiental de Santiago condenó a Minera Maricunga de la transnacional Kinross por daños irreparables a los humedales del corredor biológico, en donde extrayeron agua indiscriminadamente hasta secar extensos humedales. Actualmente, Kinross sigue extrayendo el agua que mantiene vivos los ecosistemas del Parque Nacional Nevados Tres Cruces, afectando además un sitio con declaración Ramsar, es decir, que cuenta con humedales de importancia internacional y alta biodiversidad, especialmente con presencia de aves migratorias. Estamos en la laguna Santa Rosa, en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, en la parte sur del Salar de Maricunga, que es el salar más austral que tiene Chile. La laguna Santa Rosa presenta una alta importancia en cuanto a la biodiversidad, a las diferentes especies migratorias que llegan acá. Los 3 tipos de flamenco podemos encontrar en esta laguna. También tiene una gran importancia para el desarrollo turístico de la región, ya que es el único parque nacional que tenemos en la región y que está ubicado en la zona cordillerana. Tenemos una laguna con un bofedal o un humedal de altura bastante cercano, el cual se ha visto muy afectado por la extracción del agua. Los niveles de la laguna han ido disminuyendo drásticamente en los últimos años, desde el 2013 hasta la fecha. Ha habido un cambio realmente notorio para mal. El Parque Nacional también involucra parte del Salar de Maricunga, que también son ambientes extremos para la vida de un ecosistema, que genera un ecosistema extremófilo, como lagartos, el mismo zorro que viene a buscar alimento a estos sectores, ¿cierto? Insectos, cianobacterias que se pueden encontrar. Bueno, lamentablemente este Parque Nacional tiene una condición única, creo, en Chile, que es que tiene islas de terrenos privados, de mineras, extractivistas, dentro de las hectáreas de protección y preservación de las especies nativas de esta zona y las especies migrantes. Este parque nacional se crea hace 26 años, pero antes de eso ya estaban estas mineras, ya, entonces ese es un punto bien interesante, que las mineras ya tenían autorizaciones previas para la extracción del agua. Y eso es una, digamos, dicotomía de lo que estamos viendo hoy en día, de que se quiere conservar algo y a la vez ya hay acuerdos previos. Entonces, en realidad, claro, en esta laguna se bombea agua. Es que este parque, que fue creado en el año 96, ¿no es cierto?, recibió y heredó 2 pozos gigantescos que acaban de ser vueltos a profundizar de la minera Kinross, que es como antagónico pensar que en un parque nacional hay extracción de agua. Pero la ley minera en Chile todavía prima sobre las otras leyes y por eso yo creo que se mantiene ese estado. Creo que el Salar de Maricunga, lo primero que a mí se me viene a la mente es el agua. De ahí parte todo. Todo lo que es su
el ecosistema frágil que tiene. Por tanto, la amenaza es real, es constante y no es nueva. La amenaza del litio viene de hace muchos años atrás y lamentablemente en estos últimos 2 años se ha empezado a trabajar firmemente en la prospección de la extracción del litio en la zona norte del Salar de Maricunga, amparados en que esa zona norte no está dentro del parque, no está protegida. Lamentablemente las empresas quieren extraer una cantidad exorbitante de litros de agua desde la zona norte del salar, lo cual va a afectar directamente la zona sur del salar, que es donde está la laguna, ya que esta es la zona más baja de esta cuenca cerrada. Nuestros antepasados decían que las aguas están todas conectadas y unidas. Entonces, para nosotros, por eso te digo que es un daño colateral, porque si el salar se llegase a secar, nosotros estamos seguros que nuestras aguas se secan. Y con ello nuestra cultura, porque nosotros hacemos cultura ahí arriba. ¿Cómo podemos vivir o cómo podemos desarrollarnos sin el agua allá en la cordillera? Entonces, el daño es grande, es inimaginable, creo yo. Este salar, a pesar de que es relativamente pequeño, es el segundo más importante del país en cuanto a reservas de litio, y por lo mismo es que hace ya unos años está siendo amenazado por distintos proyectos de minería no metálica que solamente proyectan la destrucción de ese ecosistema, que sustenta tanto a flora y fauna nativa y en complicados estados de conservación, además de comunidades coya que habitan en las cercanías del Salar de Maricunga. El desierto de Atacama, que de por sí ya nos entrega un ambiente con poca agua, pero la cordillera, digamos, le hace el contrajuego, porque alcanza tanta altura que las cumbres de la cordillera de los Andes, acá en Atacama, permiten conservar grandes masas de glaciares y distintas expresiones de la criósfera. Entonces, toda la vida que ha existido en esta región depende directamente de estos deshielos de los glaciares que dan origen a distintos ríos, distintos sistemas hidrográficos, y entre ellos uno es la cuenca del Salar de Maricunga. El salar es como una parte de este sistema que se podría denominar como la cuenca del salar. Y la cuenca, lo que une todo el territorio que está dentro de una cuenca, está unido por el agua, precisamente. Por eso es que se habla de que los ecosistemas están muy relacionados, porque si tienen cauces o ríos en común, están conectados ya de forma muy estrecha. Entonces, en el caso del Salar de Maricunga, que está conectado, bueno, a las lagunas Santa Rosa, a los bofedales que están en el sector, al corredor biológico Ciénaga Redonda y a este complejo lacustre que es la laguna Santa Rosa y la laguna Negro Francisco, cualquiera de estas partes que sufra una afectación en su elemento más fundamental, que es el agua, se va a ver repercutida en alguno de ellos de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, como hablábamos recién, si se llegasen a instalar estos dos proyectos, que en conjunto van a sacar más de 500 litros del salar, es mucho más de lo que ese salar recibe de recarga. Entonces lo único que va a ir ocurriendo es que este sistema de cuenca se va a ir viendo aminorado con el paso del tiempo. Y al ser el agua el sustento de todas las formas que se expresan dentro de la cuenca, estas van a empezar a morir. Actualmente el Salar de Maricunga se encuentra amenazado por una serie de proyectos mineros. 3 son los proyectos que están aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que se encuentran paralizados momentáneamente tras reclamaciones presentadas por diferentes organizaciones del territorio.
En el caso de extracción de litio, el primer proyecto que se presentó fue Producción Sales Maricunga, el que ya fue aprobado por el año pasado por el gobierno, a nivel central porque es un proyecto birregional. Después entró el proyecto Blanco y también ya fue aprobado por el gobierno central, que también es un proyecto birregional. Y también entró, esos son proyectos directamente de explotación. Y entró la exploración por parte de Codelco de litio en otro sector del salar. Como ahora son dos proyectos los aprobados, la sinergia de los dos va a ser peor todavía y catastrófica en el sentido en la afectación. La afectación que puede generar según nuestra impresión y según los antecedentes que hemos recabado es principalmente al agua, al sitio Ramsar, que es el corredor biológico que confluye en la laguna Santa Rosa, que es el lugar de hábitat de mucha flora y fauna, digamos, endémica, que hay en la zona y que obviamente podría conllevar a la muerte de esta especie o derechamente a que no visiten la zona. Y la amenaza principal hoy en día es la minería del litio, ya que requiere de mucha agua, incluso entre ellos mismos pueden tener problemas porque hay nuevos proyectos de oro. La extracción de sales va a tener un gran perjuicio para el recurso hídrico y no solamente para el recurso hídrico, sino también por la biodiversidad que existe ahí. Por tanto, estos tres elementos, el bofedal, la laguna y el salar, son un ecosistema en un conjunto. Si afectamos uno, va a afectar directamente el otro y así el otro. El primer proyecto, titulado Producciones de Sales Maricunga, es liderado por Simco SPA, parte del grupo de Errázuriz y capitales taiwaneses, con una inversión de $350 millones, proyectando un producto final de 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio. El segundo es Proyecto Blanco, propiedad de Minera Salar Blanco, junto con capitales extranjeros de Lithium Power International y Li Energy. Pretenden invertir $527 millones para la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La tercera es la exploración del salar liderada por Codelco, con la intención declarada de recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera. La totalidad del salar se encuentra con concesiones mineras para diversas empresas, incluso al interior del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Climate crisis. Crisis climática. Según estimaciones conservadoras, cada año la crisis climática cobra casi 1 millón de vidas, principalmente de los países más pobres. Los países más industrializados, los mayores emisores de CO2, han planteado como solución para detener el calentamiento global las energías renovables. Sin embargo, esto implica destruir ecosistemas y profundizar el extractivismo en los países más pobres. La transición energética necesita de niveles nunca antes vistos de explotación de materias primas, en especial de la minería de tierras raras, cobre y litio, entre otros elementos. La gran minería está impulsando un nuevo discurso verde al afirmar que son actores claves para satisfacer las materias primas de las nuevas tecnologías para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, estas industrias son responsables de 1/5 parte de las emisiones mundiales. Incluso en algunos países, como Chile, el sector minero es el mayor consumidor de electricidad. La transición propuesta por muchas megacorporaciones solo ponen acento en disminuir emisiones, pero no se hacen cargo del uso desmedido de esta energía y la desigualdad en su distribución. Mientras la transición energética busca disminuir los gases de efecto invernadero,
Aumenta el extractivismo, la desigualdad y la contaminación en países pobres. Que ahora con toda esta energía verde, por decirlo de alguna forma, en el mundo, y la electromovilidad, y que se vende como algo, la panacea de la ecología o de ser más sustentable, no se ve cómo puede afectar gravemente estos ecosistemas y comunidades además. Mirada por varias autoridades, digamos, por el tema del litio, y ahí es donde me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Conservamos a nivel a largo plazo o nos quedamos con un extractivismo que ya llevamos de varios años y se va a perder un recurso de que en realidad no tiene sentido seguir protegiéndolo, estando dentro de un parque, si vamos a estar explotándolo y dejando, digamos, que en un par de años esto se desaparezca? Por eso, como no se sabe qué va a pasar, los invito a todos a que puedan venir acá al refugio Maricunga. Por lo tanto, es hora de que, por favor, nos pongamos la mano en el corazón, también la mano, digamos, en el trabajo, en conjunto, en colaboración, y que no solo el dinero o el pensamiento economista sea el que gane extrayendo nuestros recursos naturales, importantes no solo para nosotros, sino para quienes viven aquí, para quienes están desde siempre. Yo creo que lo primero es que todos como Copiapino y como región tomemos conocimiento cuál es el valor que tenemos en el Salar de Maricunga y todos sus alrededores. Y lo segundo es lograr organizarnos, unirnos para hacer la defensa de esto. Y en el conjunto como comuna decidir qué queremos. Que queremos dejar el salar como está, vamos a permitir que la empresa exploten sin pensar las consecuencias, pero eso va a ser en parte de que podamos crear un gran movimiento de defensa del Salar de Maricunga. Yo los invitaría a conocer el territorio, a la ciudadanía, a revalorizar lo que tienen, a sentir que no somos una flor que nace cada 4 años o ves que llueve. Acá tenemos un ecosistema y una biodiversidad en la cordillera impactante que yo creo que no la conocen y no le han tomado el valor. Los humedales que hay ahí arriba son preciosos y el valor que tiene, yo creo que ellos no saben el daño que causaría si siguiéramos permitiendo la forma de extracción que hay hoy en día. Por algo no tenemos río acá en Copiapó. Por algo nombramos un río y creo que el único río que está seco, que no existe. Yo creo que todo eso pasa y no le hemos tomado el valor. Yo hago un llamado a empatizar, a informarse y a conocer el territorio. No queda otra que demostrar a fuerza de ciudadanía nomás y de manifestación entre las distintas comunidades de que ese salar tiene valores que se han subestimado, que se han relativizado en pro de la extracción, y aún peor, que es lo que da también un poco más de rabia, es que esa extracción no se invierte en la región, algo que es una tradición del centralismo y del sistema neoliberal que igual rige acá. Entonces, en muy pocos años, probablemente no más allá de 2 décadas, el salar de Maricunga ya esté completamente degradado y la población y la biodiversidad local solamente va a haber recibido los perjuicios de una actividad extractivista, sin ningún beneficio y sin ninguna compensación equiparable al daño que se está ocasionando. No me queda más que invitar a la gente a que venga a conocer el Parque Nacional. Tiene accesos muy bien informados, con señalética.
La concesión está funcionando en su 100% con muchos servicios diferentes y muy atractivos para el amante de la naturaleza y los que gustan de la observación de flora y fauna. En este último tiempo hemos visto que el local está valorando un poco más estos ambientes. El llamado es a que vengan a conocerlo, a que cuiden este lugar y que entiendan que acá las especies migratorias, hay personas que cruzan todo el mundo para poder venir a ver las maravillas que tenemos acá en nuestra región. Debemos conocerlas para aprender a cuidarlas. El cuidar tu basura, las normativas y los principios de no dejar rastro acá son ley. Así que el llamado es a que vengan a conocer, a que disfruten la naturaleza, se empapen de esta sabiduría ancestral de la vida en estos lugares, tanto de sus comunidades locales aledañas como el pueblo Coya, como también la fauna, la flora y la microfauna. Los invito a todos a descubrir estos lugares y van a conocer y luego van a querer también a sumarse a este cariño que tenemos nosotros. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida. No queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones.